Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, es uno de los asesinos en serie más infames y horripilantes de la historia moderna. Sus crímenes, que incluyen el asesinato, la necrofilia y el canibalismo de al menos 17 hombres adolescentes entre 1978 y 1991, dejaron una marca indeleble en la conciencia pública y siguen siendo objeto de estudio y horror. La historia de Dahmer es una crónica perturbadora de la degeneración humana y la oscuridad que puede acechar tras una fachada aparentemente normal. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde una edad temprana, Dahmer mostró señales de un comportamiento perturbador. Su interés por la anatomía y los animales muertos, que incluía desmembrar animales pequeños, alarmó a sus padres, pero fue atribuido a una curiosidad científica poco convencional. Durante su adolescencia, Dahmer se volvió cada vez más retraído y solitario. El alcoholismo comenzó a apoderarse de él mientras luchaba con su identidad sexual y la atracción por la necrofilia. Pensamientos que lo atormentaban, pero que aún no había manifestado en actos. En 1978, poco después de graduarse de la escuela secundaria, Dahmer cometió su primer asesinato. Su víctima fue Stephen Hicks, un joven de 19 años que recogió mientras hacía autostop. Dahmer llevó a Hicks a su casa, donde lo golpeó con una pesa y luego lo estranguló. Después, desmembró su cuerpo y disolvió los restos en ácido. Este acto sentó las bases para los horribles crímenes que cometería en los años siguientes. Después del asesinato de Hicks, Dahmer pasó varios años sin cometer otro asesinato. Asistió brevemente a la Universidad Estatal de Ohio antes de ser expulsado debido a su abuso de alcohol. Luego se unió al ejército de los Estados Unidos, pero fue dado de baja en 1981 por problemas relacionados con el alcohol. Tras su regreso a Milwaukee, en 1982, Dahmer reanudó su vida criminal. Durante los siguientes años, cometió una serie de asesinatos cada vez más brutales y grotescos. Sus víctimas eran principalmente hombres jóvenes y adolescentes, a menudo de minorías raciales y homosexuales, a quienes atraía con la promesa de dinero o sexo. Una vez en su apartamento, los drogaba, los estrangulaba y realizaba actos de necrofilia con sus cuerpos. El apartamento de Dahmer en Milwaukee se convirtió en la escena de numerosos crímenes atroces. A menudo, Dahmer guardaba partes del cuerpo de sus víctimas, incluyendo cráneos y huesos, como trofeos. También consumía partes de sus cuerpos, lo que le ganó el apodo del caníbal de Milwaukee. En 1991, la serie de asesinatos de Dahmer alcanzó su apogeo. Capturó, torturó y mató a varias víctimas en un corto periodo de tiempo, desarrollando rituales cada vez más horribles. Intentó crear zombies sexuales al perforar los cráneos de sus víctimas vivas y verter ácido en sus cerebros, una práctica que resultó en una agonía indescriptible para sus víctimas. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards logró escapar del apartamento de Dahmer y alertó a la policía. Al llegar al apartamento de Dahmer, los oficiales encontraron fotografías de cuerpos desmembrados y restos humanos esparcidos por todo el lugar. Dahmer fue arrestado inmediatamente. Durante su juicio, Dahmer se declaró culpable pero loco por sus crímenes. Sin embargo, el tribunal rechazó su defensa de locura y fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos. En su testimonio, Dahmer mostró arrepentimiento y reconoció la magnitud de sus actos, pero el horror de sus crímenes superaba cualquier expresión de remordimiento. Jeffrey Dahmer fue enviado a la institución correccional en Columbia, en Portage, Wisconsin, en prisión. Se convirtió en un preso infame, constantemente bajo la vigilancia de otros reclusos y del personal penitenciario debido a la naturaleza de sus crímenes. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue atacado por otro recluso, Christopher Scarver, mientras realizaba tareas de limpieza en el gimnasio de la prisión. Dahmer murió a causa de las heridas en la cabeza poco después. La historia de Jeffrey Dahmer continúa siendo una fuente de fascinación y repulsión. Su capacidad para llevar una vida aparentemente normal mientras cometía actos de increíble violencia y depravación lo convierte en un enigma aterrador. Los psiquiatras y criminólogos siguen estudiando su caso para entender mejor los factores que pueden llevar a una persona a cometer tales atrocidades. El legado de Dahmer
es una advertencia sobre los peligros de ignorar señales tempranas de comportamiento perturbador y la necesidad de intervenciones efectivas para personas con tendencias violentas y antisociales. La tragedia de sus víctimas y el dolor de sus familias permanecen como un recordatorio de la oscuridad que puede acechar detrás de una fachada de normalidad. La historia de Jeffrey Dahmer, en su testimonio escalofriante de la capacidad humana para el mal y la importancia de la vigilancia, la intervención y el tratamiento en la prevención de tales horrores.